El relato del inspector Legras. Los asuntos más antiguos que hicieron que mi tío considerara significativos el sueño y el bajorrelieve del escultor son el tema de la segunda mitad de su extenso manuscrito. Y es que, al parecer, ya antes el profesor Ángel había visto el perfil infernal de la monstruosidad sin nombre, por lo que quedó desconcertado tanto por los jeroglíficos de carácter desconocido como por haber escuchado las sílabas ominosas que solo se pueden reproducir como Cthulhu. Y todo esto en una perturbadora conexión que no es de asombrarse que llegara al joven Wilcox, de preguntas y exigencias para que le dieran más datos. La experiencia previa tuvo lugar en 1908, 17 años antes, cuando la Sociedad Arqueológica Estadounidense celebró su reunión anual en San Luis. El profesor Ángel, como correspondía a alguien con su autoridad y méritos, había tenido una participación prominente en todas las resoluciones y era uno de los primeros en ser consultados por los muchos curiosos que aprovecharon la convocatoria para obtener las respuestas correctas a sus preguntas y formular problemas para recibir soluciones de expertos. El principal entre estos curiosos, que en poco tiempo se convirtió en el foco de mayor interés durante toda la junta, era un hombre de mediana edad y apariencia común que había viajado desde Nueva Orleans para buscar cierta información especial que parecía inconseguible en cualesquiera de sus fuentes. Su nombre era John Raymond Legras y su profesión, inspector de policía. Llevaba consigo el objeto que había provocado la asistencia, una estatuilla grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima, de la cual a él le era imposible determinar su origen. No crea nadie que el inspector Legras tenía el mínimo atisbo de interés por la arqueología. Por el contrario, su deseo de claridad estaba motivado por consideraciones puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuera, había sido incautada algunos meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans, durante una redada contra una presunta celebración de vudú, y los rituales que estuvieron conectados con ella resultaron tan singulares y espantosos que la policía no pudo sino darse cuenta de que había topado con un siniestro culto del todo desconocido para esa corporación e infinitamente diabólico incluso que el de los círculos de vudú africanos más oscuros. De su origen, además de las historias erráticas e increíbles que se obtuvieron de la confesión de los oficiantes capturados, no se describió ni una sola pista. De ahí la ansiedad de la policía por recibir cualquier indicio de conocimientos antiguos que pudiera identificar aquel símbolo aterrador, y a partir de lo revelado, rastrear el culto hasta su fuente de origen. El inspector Legras no tenía la menor idea de lo que su pregunta provocaría. Un vistazo al objeto fue suficiente para poner a los hombres de ciencia ahí reunidos en un estado de tensa conmoción, y estos no tardaron en rodearlo para poder ver aquella diminuta figura, cuya completa anormalidad y aire de genuina antigüedad abismal apuntaba a panoramas desconocidos y arcaicos. Ninguna escuela escultórica conocida había perpetrado este objeto terrible. Más en la superficie desgastada y verduzca de la piedra ignota estaba registrado el paso de cientos e incluso miles de años. La figura, la cual por fin fue circulando lentamente de un hombre a otro para su estudio cercano y meticuloso, tenía entre 13 y 15 centímetros de altura y provenía de una mano de obra exquisitamente artística. Representaba a un monstruo de forma vagamente antropoide, pero con una cabeza como de pulpo, cuyo rostro era un amasijo de tentáculos, con un cuerpo escamoso y correoso, garras prodigiosas en la parte trasera y delantera, y unas alas largas y estrechas en la espalda. Esta cosa, que parecía imbuida de una malignidad atemorizante y antinatural, era de una corpulencia un tanto hinchada y se acuclillaba malévolamente en un bloque o pedestal rectangular cubierto con caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban la parte de atrás del bloque, el trasero ocupaba el centro y las garras largas y curveadas de las patas posteriores dobladas se aferraban al frente del bloque y se extendían hasta un cuarto de la altura total del pedestal. La cabeza cefalopoide estaba inclinada hacia el frente, de modo que los extremos de los tentáculos faciales rozaban los dorsos de las enormes garras delanteras que sujetaban las rodillas elevadas. El aspecto de todo el conjunto
era anormalmente realista y aún más atemorizante porque su origen resultaba completamente desconocido. Su edad vasta, asombrosa e incalculable era inobjetable. No obstante, carecía de vínculo alguno con cualquier tipo de arte conocido y quizá pertenecía a los albores de la civilización. O tal vez era incluso más antigua que eso. Independientemente de la forma, su material mismo resultaba también un misterio. La resbaladiza piedra verdinegra con sus vetas y estrías doradas o iridescentes no se parecía a una cosa conocida para la arqueología o la mineralogía. Los caracteres a lo largo de la base eran igualmente desconcertantes, y ninguno de los científicos presentes, a pesar de ser miembros de una agrupación de expertos conocedores del tema a nivel mundial, fue capaz de hacerse la mínima idea incluso de su más remota identidad lingüística. Estos, al igual que el objeto y el material, pertenecían a algo horrorosamente remoto y diferente de la humanidad como la conocemos, algo que sugería la pavorosa existencia de ciclos de vida ancestrales e impíos en lo que nuestro mundo y nuestras concepciones no tienen lugar. Y sin embargo, mientras cada uno de los miembros por separado negaba con la cabeza y se confesaba derrotado ante el problema planteado por el inspector, había un hombre en la reunión que sospechaba la existencia de cierta familiaridad extraña entre la forma monstruosa y la escritura. Puntualmente, pero con cierta timidez, habló de la rara insignificancia que él conocía. Esta persona era el fallecido William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y un explorador de reputación sobresaliente. El profesor Webb estuvo involucrado 48 años antes en un recorrido por Groenlandia e Islandia en una infructuosa búsqueda de algunas inscripciones rúnicas. Sin embargo, internado en el oeste de la costa groenlandesa, encontró un singular tribu o culto de esquimales degenerados cuya religión, una forma curiosa de adoración al diablo, lo dejó helado por su deliberada sed de sangre y su naturaleza repulsiva. Era una fe de la que los otros esquimales sabían muy poco y que mencionaban solo a costa de estremecimientos, diciendo que había llegado de eras espantosamente antiguas, incluso antes de que se formara el mundo. Además de los innombrables rituales y sacrificios humanos, había ciertos extraños ritos hereditarios dirigidos a un anciano supremo o Tornasuk, y de esto el profesor Webb tomó una cuidadosa copia fonética de Angekok, o brujo sacerdote, y escribió los sonidos en el alfabeto romano también como supo hacerlo. Pero justo ese fetiche al cual adoraba ese culto era de imponente significación, y alrededor de este bailaban sus integrantes cuando la aurora se removía en las alturas por encima de los acantilados de hielo. Era seguro el profesor un bajorrelieve en piedra muy rústico, compuesto por una imagen horripilante y una suerte de escritura críptica. Hasta donde podía decir, había un tosco paralelismo en todas las características esenciales de la cosa bestial que ahora estaba a los ojos de todos los ahí reunidos. Este dato, que fue recibido con suspenso y azoro por los integrantes de la asamblea, resultó ser doblemente emocionante para el inspector Legras, quien de inmediato comenzó a acribillar a su informante con preguntas, habiendo anotado y copiado un ritual oral entre los cultistas del pantano que sus hombres arrestaron. El inspector rogó al profesor que recordara también como le fuese posible las sílabas que había registrado de entre los esquimales adoradores del demonio. Entonces sobrevino una exhaustiva comparación de detalles y un momento de silencio asombrado cuando tanto el detective como el científico estuvieron de acuerdo en la virtual naturaleza idéntica de la frase común a ambos rituales demoníacos, que estaban separados tanto por distancia como por culturas. Lo que en esencia entonaban los magos esquimales y los sacerdotes del pantano en Luisiana a sus ídolos similares era algo muy parecido a esto, y la división de las palabras se podía deducir a partir de las pausas tradicionales en frases según se cantaba en voz alta. Legras tenía un punto que lo aventajaba del profesor Webb, porque varios entre los prisioneros mestizos le repitieron lo que otros celebrantes más antiguos les habían dicho que significaban aquellas palabras. Este texto, tal cual estaba escrito, se leía de esta manera: en su morada en Riley, Cthulhu, muerto, aguarda soñando.
Y entonces, en respuesta a una demanda urgente y generalizada que le hicieron los presentes, el inspector Legras relató tan detalladamente como le fue posible su experiencia con los adoradores en el pantano. Contó una historia tal que bien puedo comprender por qué mi tío le atribuyó una gran profundidad. Tenía el regusto de los sueños más salvajes de los hacedores de mitos y los teósofos, y revelaba un sorprendente grado de imaginación cósmica, imposible de alcanzar por semejante grupo de destacados y parias. En noviembre 1 de 1907, a la policía de Nueva Orleans le había llegado llamados frenéticos desde el pantano y la región de la laguna hacia el sur. Los habitantes, en su mayoría primitivos, pero bien intencionados descendientes de Lafitte, estaban sobrecogidos por un temor abyecto hacia una cosa desconocida que les había acaecido por la noche. Era vudú en apariencia, pero vudú de una índole más terrible de lo que ellos hubieran sabido jamás, y algunas de sus mujeres y niños habían desaparecido desde que el malévolo golpeteo de los tambores comenzaría su incesante retumbar en los rincones más alejados de las oscuras y espeluznantes arboledas en las que ningún habitante se aventuraba. Hubo gritos enloquecidos y alaridos desgarradores, cánticos que helaban el alma y bailoteos de llamaradas diabólicas. Además, el aterrado mensajero añadió que la gente no podía soportarlo más. Así que un cuerpo de 20 policías, llenando 2 carruajes y un automóvil, había salido, ya entrada la tarde, con el tembloroso lugareño como su guía. Se detuvieron al final del camino transitable y en silencio vadearon a lo largo de varios kilómetros a través del terrible bosque de ciprés donde nunca entraba la luz del día. Raíces feas y malignas de las que colgaban nudos de musgo impedían su marcha, y de vez en cuando piedras húmedas apiladas o una sección de pared derruida eran señales que, aunadas a las depresiones creadas por cada árbol deforme y amasijo de hongos, hacía más intensa la sensación de que ahí se albergaban habitantes repulsivos. Después de un largo rato, se hizo visible el asentamiento de los denunciantes, que no era más que un miserable apiñamiento de chozas, y los lugareños histéricos corrieron para rodear al grupo de linternas que avanzaba oscilando. El golpeteo amortiguado de los tambores ahora era apenas audible y provenía de muy, muy lejos, y un chillido terrorífico llegaba en intervalos infrecuentes cuando el viento cambiaba de dirección. También parecía que un brillo rojizo se filtraba entre los matorrales más allá de las veredas interminables de la fronda nocturna. Reacios incluso a que se les dejara solos de nueva cuenta, cada uno de los atemorizados pobladores se negó, sin pensarlo siquiera, a acercarse un palmo más al escenario de aquella impía adoración, de manera que el inspector Legras y sus 19 colegas siguieron avanzando hacia las lúgubres bodegas de horror que ninguno de ellos había recorrido antes. La policía estaba incursionando en ese momento en una región que tradicionalmente tenía mala reputación, notablemente desconocida y poco recorrida por hombres blancos. Había leyendas que hablaban de un largo escondido en el que nunca se habían posado los ojos de los mortales, y en el que moraba una enorme cosa que asemejaba a un pólipo informe, con ojos luminosos, y los habitantes murmuraban que, a medianoche, demonios con alas de murciélago volaban desde cavernas en el interior de la tierra para adorarla. Ellos decían que había estado ahí desde antes de D'iberville, que era anterior a La Salle, que antecedía a los indios, e incluso que precedía a las bestias comunes y las aves del bosque. Era una pesadilla en sí misma, y verla significaba la muerte, pero hacía soñar a los hombres, y de esta manera ellos sabían lo suficiente como para mantenerse alejados. De hecho, la actual orgía vudú se llevaba a cabo justo en el límite de esa área aborrecible, un lugar horrible en sí mismo. Quizás por eso, este sitio, preciso para la adoración, había aterrorizado a los lugareños más que sobrecogedores sonidos e incidentes. Solo la poesía o la locura podían hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de Legras conforme avanzaban con determinación por la ciénaga oscura hacia el brillo rojizo y los tambores amortiguados. Hay calidades vocales que son propias de la humanidad y otras que corresponden a las bestias, y es terrible escuchar que de una salga lo que debería salir de la otra.
furia animal y fragor orgiástico se mezclaban violentamente y alcanzaban niveles demoníacos debido al éxtasis aullante y salpicado de graznidos que surcaban cual tempestad pestilente salida de las profundidades del infierno aquella espesura y reverberaban a través de ella. De vez en cuando el ulular menos organizado cesaba y de lo que parecía ser un coro bien ensayado y compuesto por voces enroquecidas, aquella horrorosa frase o ritual levantaba un cántico. Entonces los hombres, que ya habían alcanzado el lugar donde los árboles estaban más dispersos, de pronto se encontraron con la visión del espectáculo tal cual. 4 de ellos se tambalearon, 1 se desmayó y 2 no pudieron impedir lanzar gritos frenéticos que, por fortuna, fueron asordinados por la cacofonía enloquecida de la orgía. Legras echó agua del pantano en la cara del hombre desmayado y todos se quedaron de pie, temblando y casi hipnotizados por el horror. En un claro natural dentro del pantano había una isla cubierta de pasto con una área de quizá unos 4 kilómetros cuadrados, sin árboles y tolerablemente seca. En ella saltaba y se retorcía una horda aún más indescriptible por su anormalidad humana que nadie, salvo un sim o un angarola, podría pintar. Desprovista de vestimenta, esta progenie híbrida rosnaba, bramaba y se ondulaba alrededor de una enorme fogata circular en el centro de la cual revelaba por ocasiones separaciones de la cortina de llamas. Se erguía un gran bloque de granito de unos 2,5 metros de alto, encima del cual, y en total incongruencia por su diminuto tamaño, reposaba la nociva estatuilla tallada. Los cuerpos extrañamente mancillados de los indefensos lugareños que habían desaparecido colgaban de cabeza, debajo de 10 cadalsos colocados a intervalos regulares entre ellos, formando un círculo que tenía por centro el monolito rodeado de llamas. Era dentro de este círculo donde los adoradores saltaban y rugían. La dirección general de la masa iba de izquierda a derecha, en una bacanal sin fin entre el perímetro de cuerpos y el anillo de fuego. Pudo ser solo la imaginación o meros ecos los que indujeron a uno de los hombres, un español impresionable, a figurarse que escuchaba respuestas alternadas al ritual desde un sitio alejado y totalmente oscuro dentro de la arboleda de leyendas y horrores antiguos. Después conocí e interrogué a ese hombre, Joseph D. Galvez. Alguien demostró ser distractor imaginativo. De hecho, él se atrevió a indicar que había sentido un ligero batir de grandes alas y que había atisbado fugazmente unos ojos brillantes y una colosal masa blanquecina allende los árboles más remotos. Supongo que había oído demasiadas supersticiones nativas. De hecho, la pausa horrorizada que había hecho de algunos hombres fue de una duración relativamente breve. El deber era primero, y aun cuando debía haberse cerca de 100 celebrantes mestizos en la turba, la policía confiaba en sus armas de fuego y se lanzó con determinación hacia el hervidero nauseabundo. Durante 5 minutos, el estruendo y caos resultantes rebasaron cualquier posible descripción. Se tiraron golpes salvajes, se hicieron disparos y algunos lograron escapar, pero al final Legras pudo contar unos 47 tétricos prisioneros, a los que se obligó a vestirse deprisa y formarse en una fila blanqueada por 2 hileras de policías. 5 de los fanáticos yacían muertos y 2 más gravemente heridos. Fueron llevados en camillas improvisadas por sus compinches apresados. Por supuesto, la imagen del monolito fue cuidadosamente retirada y Legras se la llevó consigo. Examinados en el cuartel general, luego de un viaje fatigoso bajo una lluvia intensa, los prisioneros resultaron ser todos de sexo masculino, de una raza vil y bastante mezclada, y del tipo mentalmente aberrante. La mayoría eran marineros y unos cuantos negros y mulatos, casi todos procedentes de las islas occidentales o brava portugueses de la isla de Cabo Verde, lo que le daba un tinte de práctica vudú al culto heterogéneo. Pero al cabo de varias preguntas, se puso de manifiesto que algo mucho más grave y antiguo que el fetichismo negro estaba implicado ahí. Degenerados e ignorantes como eran, las criaturas se ceñían con sorprendente congruencia a la idea central de su fe aborrecible. Ellos veneraban, así lo refirieron, a los grandes primigenios, quienes vivieron en eras anteriores a la existencia del hombre alguno
y que llegaron al joven mundo desde el cielo. Ahora, estos grandes primigenios se habían retirado dentro de la tierra y bajo el mar, pero sus cuerpos muertos les habían contado sus secretos a los primeros hombres mientras soñaban, y ellos habían desarrollado un culto que nunca había desaparecido. Este era tal culto, y los prisioneros dijeron que desde siempre y para siempre había existido, oculto en los yermos distantes y en los rincones oscuros de todo el mundo, hasta que llegara el momento en el que el gran sacerdote Cthulhu, desde su sombría morada en la majestuosa ciudad de R'lyeh, bajo las olas, se levantaría y pondría al mundo de nuevo bajo su influencia. Algún día habría de retomar cuando las estrellas estuvieran alineadas y el culto secreto siempre estaría esperando para liberarlo. Mientras tanto, nada más se podía decir. Había un secreto que ni la tortura hacía posible confesar. La humanidad no estaba completamente sola entre los seres de la tierra, pues algunos entes salían de la oscuridad para visitar a sus pocos fieles. Sin embargo, estos no eran los grandes primigenios. Ningún hombre había visto jamás a los grandes primigenios. El ídolo tallado era el gran Cthulhu, pero nadie era capaz de decir si los otros eran o no semejantes a él. Ahora ya nadie podía leer la antigua escritura. Si bien las cosas se comunicaban de boca en boca, el ritual cantado no era el secreto. De ese nunca se hablaba en voz alta, solo con susurros. El canto únicamente significaba esto: en su morada de R'lyeh, Cthulhu, muerto, aguarda soñando. Solo 2 de los prisioneros fueron considerados lo bastante cuerdos como para condenarlos a la horca. El resto fue internado en diversos sanatorios. Todos negaron tener parte alguna en los asesinatos rituales y aseveraban que las muertes habían sido obra de los alados negros que habían llegado a ellos desde su lugar inmemorial de reunión en el bosque embrujado. Nunca se pudo obtener un relato coherente acerca de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró averiguar lo obtuvo principalmente de un mestizo de avanzada edad llamado Castro, quien declaraba que había navegado hasta los puertos extraños y hablado con los líderes inmortales del culto de las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de espantosas leyendas que opacaban las especulaciones de los teósofos y hacían parecer a la humanidad y el mundo eran, de hecho, recientes temporales. Hubo otras eras cuando otras cosas dominaban el planeta, y ellas habían construido ciudades monumentales. Los restos de estas, según comentó que le dijeron los chinos inmortales, aún se podían encontrar como rocas ciclópeas en islas del Pacífico. Todas murieron muchísimos eones antes de que aparecieran los hombres, pero había artes que las podían revivir cuando las estrellas volvieran a sus posiciones adecuadas en el cielo de la eternidad. De hecho, ellas habían venido de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Estos grandes primigenios, continuó Castro, no eran de carne o sangre en absoluto. Ellos tenían forma, sí, porque ¿acaso no lo probaba esta imagen inspirada en las estrellas? Pero esa forma no estaba hecha de materia. Cuando los astros estaban en su posición correcta, ellos podían precipitarse de mundo en mundo a través del firmamento, pero cuando las estrellas no estaban alineadas, ellos no podían vivir. Sin embargo, aunque ellos ya no vivieran, nunca morirían de verdad. Todos yacían en moradas de roca en su gran ciudad de R'lyeh, representados por los hechizos del poderoso Cthulhu hasta la gloriosa resurrección, cuando las estrellas y la tierra pudieran estar listas una vez más para recibirlos. Llegado ese tiempo, algunas fuerzas del exterior debían ayudarlos a liberar sus cuerpos. Los encantamientos que los mantenían intactos de igual manera prevenían que ellos debían realizar alguna acción inicial y yacer alertas a la oscuridad, albergando pensamientos mientras transcurrían incontables millones de años. Ellos sabían todo lo que estaba ocurriendo en el universo porque su lenguaje era la transmisión del pensamiento. Incluso ahora, ellos hablaban en sus tumbas, cuando, luego de eternidades de caos, llegaron los primeros hombres. Los grandes primigenios les hablaban a los más sensibles de entre todos ellos por medio del modelado de sus sueños, porque sólo así su lenguaje podía llegar hasta las mentes de carne que caracterizaban los mamíferos. Entonces, murmuró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto alrededor de altos ídolos de los grandes primigenios les mostraron. Ídolos traídos en eras remotas desde lóbregas estrellas,
este culto no habría de morir hasta que esos soles se alinearan correctamente otra vez y los sacerdotes secretos sacaran al gran Cthulhu de su cripta para que reviviese a sus súbditos y reinara su dominio en la tierra. Sería fácil reconocer el momento porque, para ese entonces, la humanidad se había vuelto como los grandes primigenios, libre y brutal, más allá del bien y del mal, con las leyes y la moral destruidas, y todos los hombres gritando y matando y celebrando con júbilo. Entonces los grandes primigenios, liberados, les habría de enseñar nuevas maneras de gritar y matar y divertirse entre ellos, y toda la tierra se incendiaría como un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, por medio de rituales apropiados, debía mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y propagar la sombra de una profecía de su regreso. En la época inmemorial, hombres elegidos hablaban a través de sueños con los grandes primigenios, que permanecían en sus mausoleos, pero entonces algo sucedió. La gran ciudad de roca de R'lyeh, con sus monolitos y sepulcros, se hundió bajo las aguas, y esas profundas aguas, resguardadas bajo el velo primordial, a través del cual ni siquiera el pensamiento puede pasar, había interrumpido la espectral comunión. Pese a ello, la memoria nunca murió, y los altos sacerdotes dijeron que la ciudad se elevaría de nuevo cuando las estrellas estuviesen en su posición correcta. Entonces salieron de las profundidades los negros espíritus de la tierra, enmohecidos y sombríos, y llenos de vagos rumores recogidos en las cavernas de las olvidadas profundidades marinas. El anciano Castro, después de decir lo anterior, ya no se atrevió a hablar mucho más. Se interrumpió abruptamente y no hubo persuasión o sutileza que pudiera sonsacarlo a continuar. Curiosamente, también se negó a mencionar el tamaño de los primigenios. Del culto, declaró que pensaba que su fuente estaba en alguna parte del desierto intransitable de Arabia, en donde Irem, la ciudad de las columnas, sueña oculta e intocable. No había punto de contacto con el culto europeo o las brujas, y era prácticamente desconocido más allá de sus integrantes. Jamás libro alguno había siquiera insinuado su existencia, aunque los chinos inmortales decían que existían dobles mensajes en el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Rased, el cual los iniciados podían interpretar cada cual a su modo, en especial el tan discutido dístico: no está muerto aquello que eternamente puede yacer, y con el paso de extraños eones incluso la muerte podría perecer. Legras, profundamente impresionado y no poco desconcertado, preguntó en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. En apariencia, Castro dijo la verdad cuando mencionó que era un absoluto secreto. Las autoridades en la Universidad de Tulane fueron incapaces de iluminarlo con respecto al culto o la imagen, y ahora el detective había llegado a los peritos más experimentados en el país, y se había topado solo con el relato del episodio groenlandés del profesor Webb. El interés desenfrenado que la historia de Legras suscitó durante la asamblea corroboraba cómo fue por la estatuilla quedó replicado con la correspondencia subsecuente de aquellos que asistieron. Aunque se hizo escasa mención en las publicaciones formales de la sociedad, la cautela es lo que primero se preocupan, pues quienes acostumbrados a enfrentarse ocasionalmente con la charlatanería y la impostura, Legras le presentó la estatua al profesor Webb durante un tiempo, pero la muerte de este último le fue regresada y permanece en su posesión, donde yo la vi no hace mucho. En verdad, es una cosa terrible, y sin lugar a dudas, similar a la escultura onírica hecha por el joven Wilcox en trance. No me sorprendió que mi tío se mostrara emocionado por el relato del escultor, porque ¿qué pensamientos deben tener lugar al escuchar, luego de conocer lo que Legras había descubierto acerca del culto, de un joven sensible que había soñado no solo con la figura y los jeroglíficos idénticos de la imagen encontrada en el pantano y la taberna diabólica de Groenlandia, sino que también en sus sueños le habían llegado al menos 3 de las palabras precisas de la fórmula repetida tanto por los esquimales diabolistas como por los mestizos de Luisiana? El inmediato comienzo que el profesor Ángel dio a una investigación de la mayor minuciosidad era, lógicamente, natural. En privado, desde luego, yo sospechaba que el joven Wilcox, habiendo escuchado acerca del culto de una manera indirecta, inventó aquella serie de sueños para aumentar y perturbar el misterio a expensas de mi tío.
Las crónicas de los sueños y los recortes guardados por el profesor, por supuesto que eran una corroboración sólida de que no era así.